que consultar al médico, respira con el diafragma, con el abdomen y sobre todo cómo podemos hacer para que se ensanchen más los pulmones. Leire Gorostizaga, por ejemplo, nuestra compañera, pues lo que ha hecho es en un reportaje un poco el resumen de todo lo que vamos a ver con detalle luego aquí en la mesa de Saber Vivir, desde cómo una persona empieza a sentir pues, ciertas afecciones que le llevan al médico, se hace una auscultación, se le hace después un diagnóstico y una serie de pruebas para determinar cuál es el tratamiento que le tienen que poner para solucionar la patología. El pulmón sano de un adulto es capaz de almacenar 5 litros de aire. En los niños se mide el volumen que inspira y expira en función del peso. La función pulmonar va mejorándose, va madurando hacia los valores estándar del adulto a lo largo de la vida. Uno sabe cuando está mal, cuando hace ejercicio y nota una respiración rara o que se ahoga. Mediante la espirometría o la aspiración forzada se conoce la capacidad pulmonar. Las pruebas de imagen permitirán diagnosticar posibles alteraciones físicas como esta neumonía. Cuando llego a la urgencia, las medidas de saturación se hacen de forma habitual, siempre que se llega para establecer la gravedad que puede tener el paciente, pues dan unas cifras de oxigenación que eran muy bajitas. La auscultación que hizo el pediatra en este momento era muy distinta en el lado derecho del lado izquierdo, con la cual sospechó que había o bien colapso o una ocupación del pulmón porque el aire no entraba, no se oía de la misma manera en un pulmón que el otro. Doctor, ¿en qué consiste esto que tenemos aquí? Tenemos es un pulsosímetro portátil y que lo que detecta es el tanto por ciento de saturación de oxígeno que lleva la hemoglobina. Vamos a hacer la prueba en ti para ver cómo estás oxigenando y se puede ver que además de la saturación nos indica la frecuencia cardíaca que tiene. Es un 98%, con lo cual ella está oxigenando bien, su capacidad y su función respiratoria es adecuada. Las patologías que más tenemos ahora mismo en la consulta de fisioterapia respiratoria, que la mayoría suelen ser derivadas por en el servicio de neumología o el servicio de rehabilitación, vienen a ser la EPOC, fundamentalmente en adulto, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y luego también estamos teniendo ahora un grupo muy importante de patología que se llaman las bronquiectasias, que este tipo de patologías también vamos relacionada pues, con pacientes que hayan tenido anteriormente muchos procesos infecciosos de mocos, de gripe. El síntoma más característico de la insuficiencia respiratoria es la sensación de falta de aire. Cuando vienen a nuestra consulta es uno de los síntomas claves que como fisioterapeutas nos marcamos, aliviar esa sensación de ahogo que tiene el paciente. Les enseñamos a hacer ejercicio, les enseñamos técnicas de respiración y luego les enseñamos también técnicas de expectoración. Entonces, dependiendo en el grado en el que se encuentra la enfermedad del paciente, pues trabajamos una cosa u otra. Respirar desde el abdomen permite reducir la fatiga del paciente. Vas a respirar tranquilamente, te vas a llenar, vas a coger el aire por la boca y cuando lo eches yo voy a hacerte una presión ahí en la tripita, ¿vale? Coge aire, coge, bien y echa, sigue, bien. Con tan solo media hora al día de ejercicios, el paciente notará mejoría y ganará en calidad de vida. Veremos con detalle en qué consiste ese ejercicio de fisioterapia, pero a mí me dicen que es muy importante que entre bien el aire a los pulmones. ¿No entra bien? A veces no entra bien. ¿Por qué? ¿Cómo tiene que entrar bien? ¿Cómo entra bien el aire a los pulmones? El mejor sistema sería respirar a través de la nariz y hacer una inspiración profunda. ¿Pero cada vez que respiramos? Deberíamos respirar. La nariz tiene 3 funciones, que son calentar, humidificar y filtrar el aire. Si no respiramos por la nariz, el aire entra en condiciones inadecuadas. A ver, lo que estamos viendo es que es el aire que está entrando por las fosas nasales y está llegando por hábleme usted del trayecto. El aire entra por la nariz, atraviesa la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y va los pulmones, el árbol bronquial es como si fuera un árbol. Va progresivamente por ramas más finas hasta que llega al final a unos sacos en los que se produce el paso del oxígeno a la sangre y esos sacos son los alvéolos. ¿Y qué tengo que interpretar con lo que estoy viendo? ¿Que son unas bolitas flotantes de colores? Eso es el interior de un saco alveolar y son las partículas que están entrando en los pulmones, me imagino. Pero estas son partículas de oxígeno, fíjate, ahí esas está son entrando... moléculas de oxígeno. Ese oxígeno llega al alvéolo y por un mecanismo puro de difusión pasa a la sangre. Claro, pues que estamos hablando que el alvéolo es una cosa chiquitica. Milimétrica. Finísima.
Los neumocitos, que es la célula del alveolo, solo se puede ver con microscopía electrónica. Un microscopio normal es incapaz de verlos. Y ahí lo estamos viendo gigantesco. Date cuenta, perdona, que es tan fino que el alveolo está pegado al vaso sanguíneo y se produce el intercambio del oxígeno hacia dentro del alveolo y del dióxido de carbono hacia afuera del alveolo. Y tiene que pasar por una pared. Y es la pared del alveolo y la pared del vaso sanguíneo. Vale. Vamos a hacer una cosa, porque cuando vas al médico y te hacen la prueba de la auscultación, tú puedes poner un sonido u otro en función del problema que tengas. Vamos a escuchar 3, lo que sería un test, ¿no? De lo que puede ser. Y usted ya me va diciendo qué afección tiene cada una. La primera, a ver, ¿a qué le suena esto? Aquí, sobre un latido cardíaco, que es el ruido rítmico que se ve, se escucha un sonido respiratorio normal. Es la entrada y la salida del aire, que es lo que los médicos llamamos el murmullo vesicular normal. ¿Normal? Normal. A mí me sonaba disco rayado, sucio por lo menos. Por ¿no? De vinilo. encima había un latido cardíaco, pero el resto era el aire que circula a través de los bronquios, produce un ruido. A ver, vamos a ponerlo otra vez. Ahí se podría... No, pero es un artefacto lo otro. Sí. ¿Eh? Es un artefacto. Lo que se oye es del bafle, no es del pulmón. Claro, yo creo que... Los médicos estamos acostumbrados a auscultar a alguien hablándonos Espera, voy a ver del familiar, tosiendo. En la Quiere decir que ambulancia. sabemos filtrar los sonidos. No, no, desde luego, tiene que tener un detector que no vea. Sí, sí. Vamos a compararlo Vamos con a ver. otro a ver cómo suena. Sin bafle. Es el mismo de antes. Es el mismo. de ¿Es el antes. mismo? Es el mismo de antes. Uy, es que le queríamos poner a prueba, doctor. Es que- Ay, 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 ¿Eso ahí qué sí. es? Sí. ¿Así se oye respirar a una persona? Eso es una crepitación. Una crepitación. Es como si fuera andando por la nieve y fuera pisando. A ver, a ver, a ver. Ponlo. Exacto. Exacto. Pero vamos a ver, ¿eso le oye a una persona por dentro? Eso es una crepitación. Eso es una crepitación y el significado es diferente si es localizado, si está en los dos pulmones. ¿Pero qué le pasa a esa Una persona? crepitación, si fuera localizada en un lado, podría ser una neumonía. Una neumonía. Una neumonía suena así. Significa que hay Neumonía líquido, ahí hay suena líquido. así. Hay líquido, Es un inflamación. alveolo que tiene un contenido de agua y que se está hinchando. El alveolo tiene el El contenido de alveolo, agua. por la neumonía. Pero esa misma crepitación, si la escuchamos en la parte de abajo de los dos pulmones, en los dos pulmones, pues el dato de una fibrosis pulmonar. Jolín, vamos a ver escuchar un tercer sonido. A ver. Eso está muy claro. Esto está claro. Esto es angustioso. Eso es un ruido silbante, es igual que si hay una corriente de aire e intenta cerrar la ventana. Va a escuchar un silbido, porque es el paso del aire por un orificio más estrecho. ¿Y qué le pasa al Y paciente? ese probablemente es un paciente con un problema obstructivo de los bronquios, probablemente un asma o una EPOC. Pero un ataque, porque por fuera, ¿cómo está respirando esa persona? ¿Ahora se le está A veces forzando? por o- fuera, a veces ese ruido es tan intenso que lo escuchamos sin las gomas y a veces es un ruido que solamente lo escuchamos auscultando al paciente. A veces, como dice José María, se oye desde fuera. Claro, Sí, es sí. que esto es... En un servicio de urgencias, a veces ves al paciente respirando así, no hace falta ni auscultarle. Y el paciente Claro. muchas veces dice, tengo pitos, es que me los oigo yo. sí. O Es sea, un se los síntoma, oye el sí. propio paciente. Tengo pitos, lo dice así. Fermina, buenos días. Buenos días. ¿Ha podido escuchar los sonidos que hemos puesto que había en una consulta de un médico? Sí. ¿Y usted cómo respira? ¿Se siente identificada con alguno de los tres o no? Yo creo que con el primero. Entonces, que respira bien. Bueno, no. Tengo un problema que llevo 7 años con él y nadie todavía me ha dicho qué es lo que tengo. Y es que cuando yo voy a caminar, nada más empezar a caminar, me noto como por dentro de mi nariz se me empieza como a inflamar y me cuesta respirar por la nariz. Por lo tanto, ya tengo que abrir la boca. Y sobre todo es en invierno. En invierno lo paso fatal porque en invierno el aire frío es que parece que me está quemando. Y entonces me llega hasta la garganta, se me inflama la garganta, se me inflaman los oídos y entonces ya llegan los mareos. Y ya me y ahí ya me muero y ya me da de todo. Bueno, a ver, Fermina, la descripción la ha hecho perfecta. La descripción la ha hecho bien, pero si lleva 7 años buscando una solución es difícil. Pero 7 lo años. más probable, ella describe que cuando hay aire frío se le bloquea la nariz. Eso sugiere que es una rinitis vasomotora. Si la nariz se bloquea, tendrá que respirar por la boca. La nariz sirve para humidificar, Sí. calentar y filtrar el aire. Entonces, respirando por la boca,
al final muchos problemas de la garganta son por la mala respiración nasal. Pues entonces que busque a un médico, que ya lo habrá hecho. Pero más o menos, ¿qué puede tener? Lo más probable es que sea una rinitis vasomotora. Rinitis vasomotora, ¿eso se lo habían diagnosticado así, Fermina? Últimamente me habían diagnosticado una rinitis. Claro. Pero solución ninguna. ¿Qué tipo de solución tiene una rinitis? Hay medicamentos. Quiere decir, hay ¿Con medicamentos. medicación? La nariz tiene que adaptarse a situaciones muy cambiantes de temperatura y humedad. Estamos a 40 grados, entramos en un sitio con aire acondicionado, o hacemos lo contrario, un sitio frío o un sitio calor. Eso normalmente lo hacemos muy bien, pero hay narices que tardan un poco en reaccionar. El síntoma más habitual es que se bloquea la nariz, con lo cual empezamos a respirar por la boca y de ahí surgen muchos ¿Medicación problemas. no toma, no, Fermina, ahora? No, lo único que tomo es el antiinflamatorio, que es lo único que me soluciona la vida. Porque he ido a los médicos, he ido a un internista, he ido a los otorrinos y ninguno me ha dado una solución, con lo cual estoy desesperada. Llevo 7 años desesperada. Fermina, efectivamente, como ha comentado mi compañero, tiene toda la pinta de que sea una rinitis vasomotora, que efectivamente es una alteración en el flujo de sangre que llega a la nariz, a su nariz. Eso se regula, la nariz es muy delicada porque tiene que tener una temperatura determinada y un flujo de sangre determinado, con lo cual, efectivamente, si se comprueba que es una rinitis vasomotora, tendrá que, que no haya cambios muy bruscos de temperatura, lógicamente, donde esté usted, es decir, o cuando comienza a hacer ejercicio, incluso a veces hay que protegerse, y en segundo lugar, hay medicamentos que son específicos para producir vasodilatación, es decir, para que los vasos de la nariz no se cierran ni se abran, sino que se queden permanentemente abiertos. Y esos son medicamentos que van desde el espectro de los corticoides o incluso otros medicamentos que regulan. De todas formas, Fermina, que tiene que volver otra vez a ir al médico, le hace el diagnóstico con la información que le han dado aquí los doctores y entonces pues que ya empiece con un tratamiento para acabar con ese problema que arrastra desde hace 7 años, Fermina. Y luego, hay que asumir que hay enfermedades crónicas. Quiere decir que probablemente esta señora tenga esto durante mucho tiempo y necesita la medicación durante mucho tiempo. Mira, vamos a ver ahora, por ejemplo, hemos visto cómo sonaban antes una respiración bien, luego con alguna afección. Este pulmón que dice que tiene, una vez que ya lo vemos, ya lo hemos escuchado, ahora lo vemos. Este pulmón, lo más probable en un contexto adecuado es que sea una neumonía. Este es el pulmón derecho, aquel es el pulmón izquierdo. Y esto tiene un aumento de densidad en la parte baja del pulmón derecho, cuya causa más frecuente es una neumonía. ¿Por qué lo ve? ¿Por el color de la radiografía? El pulmón tiene contenido a aire y por lo tanto el pulmón es de color negro. Y aquí vemos un contenido blanco localizado. Puede ser más cosas. Pero ¿Y por qué se pone blanco? Se pone blanco porque los alvéolos se llenan de material inflamatorio. Mucosa. Se llenan de mocos. Ajá. Entonces el contenido del líquido que está en los alvéolos es igual que el contenido del líquido que está en el corazón. Pero si es una neumonía estamos hablando de algo importante. Estamos hablando de un evento agudo, quiere decir, no es lo mismo que este paciente venga contando que lleva malo 3 días a que alguien te cuente que lleva malo con esto 2 meses. Claro, eso es una cosa del neumonía. ¿El asma cómo se ve? El asma en una radiografía es normal. Quiere decir, la radiografía en un paciente con asma no la pedimos para diagnosticar un asma, la pedimos para descartar otras cosas. Ajá. Pero sí que podemos explicar aquí, por ejemplo, en qué consiste el asma. ¿Esto me puede explicar a qué corresponde? Esto es un bronquio, el bronquio es como un tubo. Y aquí está cortado otra vez, y aquí vemos, este es el músculo liso que rodea el bronquio, y en la pared del ¿Qué bronquio... función tiene el músculo liso que abraza el bronquio? El músculo liso mantiene un tono bronquial que varía algo durante los ciclos respiratorios. O sea, siempre hay un tono bronquial. Se estira y se encoge, aplasta, abre y cierra el bronquio, ¿no? Y cuando eso se contrae de una forma exagerada, el bronquio se cierra y tenemos dificultades para respirar y oímos los ruidos silbantes. Y este es un tratamiento novedoso, ¿no? Esta es una técnica nueva en pacientes con asma bronquial grave, que son refractarios a otros procedimientos. Consiste en quemar esos pacientes suelen tener un músculo liso muy hipertrofiado, es como si tuviera un bíceps muy hipertrofiado que cierra el bronquio. Pues ese tratamiento consiste en quemar ese músculo liso, adelgazarlo y por lo tanto la capacidad de ese músculo para contraer y cerrar el bronquio es menor. O sea que un asmático, para entenderlo yo, un asmático tiene esas partes de los bronquios muy estrechas, entonces se obstruye, no pueden respirar, pero esta es una nueva técnica que se llama... Termoplastia endobronquial. Y quema por dentro ese bronquio, lo amplía... Quema el músculo. Al músculo. Y por lo tanto la capacidad de lo adelgaza y la capacidad de ese músculo para contraerse y cerrar el bronquio es menor.
Qué bueno. Sí, además esta técnica pueden disponerla todos en la sanidad pública, quiero decir que es una técnica que cada vez se está utilizando muchísimo más. Por lo tanto, hay soluciones para los asmáticos refractarios, ¿no?, a los tratamientos. ¿Eso qué tipo de intervenciones? ¿Con anestesia? Eso se ¿Te vas a casa el mismo día? Se hace con sedación, se hace a través de un broncoscopio. A través del canal del broncoscopio introducimos una sonda que es la que quema, y esto se hace en varias sesiones para un mismo paciente. En varias, no es definitiva. No es una sesión única, pero cada sesión él viene y se va luego a su casa. ¿Con qué frecuencia se hacen esas sesiones, entre una y otra? Entre una y otra al menos 2 semanas. 2 semanas de descanso. ¿Vida normal entre una y semana? Entre una y otra, vida normal. Sí. Es verdad que probable... ¿Y te quitas el asma? Esto lo que hace es que la repercusión del asma sea menor, y es una técnica dirigida a un espectro minoritario de pacientes con asma. Quiere decir, el asma es una enfermedad muy frecuente, 10% de la población tiene asma. No sé cuántos estamos aquí, pero si levantan la mano tendría que haber 2 o 3 asmáticos. Y esto es algo reservado a menos del 1% de los asmáticos. ¿Y qué diferencia hay con la espirometría, por ejemplo? La espirometría es una prueba diagnóstica. Y esto es una maniobra terapéutica. Quiere decir, la espirometría lo que permite conocer es la capacidad pulmonar y la velocidad a la que se moviliza ese aire. Y es la técnica básica de función pulmonar que está disponible en cualquier centro de salud. Yo, si me permites 5 segundos para decir que las personas no se asusten cuando vayan a la espirometría, porque verán que pegan voces las enfermeras normalmente porque necesitan que el paciente se vacíe, es decir, que empuje el aire con fuerza. Entonces muchas veces se quejan, es que me han pegado muchos gritos. No, esto es normal. Igual que 30 segundos. La radiografía de tórax es normal ver ciertas cosas. Es que todo el mundo siempre dice lo mismo. Oiga, es que me he visto la radiografía del tórax y veo una mancha blanca en el centro. Que es el corazón. La mancha es el corazón. El pulmón izquierdo es más pequeño que el derecho, porque lógicamente el corazón está ahí. Y luego también ven que hay una mancha oscura debajo del pulmón. El aire del estómago. Que es el aire del estómago. Así que tranquilidad. Bueno, pues para que no se asusten, ya están advertidos por el doctor Zarco. Vamos a ver en qué consiste la espirometría. Cuando vayan entonces a hacerse una prueba, les van a hacer esto desde el principio. Les tapan, ponemos si podemos, en algún momento. Esta es la gráfica que me la interpreta usted, pero yo quiero ver la prueba en sí para que la gente sepa lo que le espera cuando vaya a consulta. A ver. Otra vez, llena, 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 sopla fuerte. Sigue, 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 sigue. Este es un paciente. Vale, esta es la gráfica que hemos visto antes. Coge mucho, sopla. Sigue, 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 todo. Ahí está soltando aire. Sopla fuerte. Claro. Sigue, 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 sigue. Y entonces tienes que subir la bolita que os ha modernizado, porque antes era... Sopla. Eso era un tubo que te hacían soplar con La bolita es un incentivador que utilizamos especialmente en niños. O sea, los niños ponemos situaciones animadas porque al final es una maniobra voluntaria, ¿no? Vale. Bueno, una vez de que te han tapado la naricita, te han hecho soplar a través del espirómetro y se ve en el ordenador como la bolita sube y baja, porque además visualmente tú ves que tienes que echar más aire o ya has echado lo suficiente. El resultado de esa prueba es esta gráfica. Esta es una curva y es muy sencilla de ver porque lo que vemos, esta parte que vemos aquí, es la función pulmonar que debería tener alguien. Esta curva azul es un paciente, porque era un paciente con una EPOC, la primera vez que le vimos. Y es una demostración... ¿Y la roja? Y la roja es el mismo paciente 2 meses después. 2 meses después. ¿Qué haces, Julio? Que lo tiras todo. ¿Qué haces? Quiero poner globos cerca para inflarlos luego. ¿Te vas a poner a inflar globos ahora? ¿Y qué has tirado? Una flauta. ¿Una flauta? ¿Te vas a poner a tocar la flauta? Porque también tocar el instrumento eso es bueno. Vale, entonces fíjate que qué interesante. Esto, por ejemplo, esto este es gráfico... lo que debería tener. Lo que es el triángulo escaleno, ¿vale? Eso es. Esto es lo que tenía. El liso, liso, perfecto, perfecto, perfecto. Ese es el ideal. El ideal del... Y el paciente que ha hecho la prueba le han hecho esta lectura. Hizo esta prueba, con lo cual le faltaba todo esto para llegar a donde tenía que estar. Fíjate, todo esto le faltaba. Se le pone medicación y 2 meses después prácticamente ha normalizado la función pulmonar, la ha acercado a lo que él debería tener. Vamos, es pues una demostración de que... Sube más que el vértice y luego baja pues 1 centímetro aquí del otro. Seguro que tenía dificultad respiratoria y aquí ya no la tenía. Maravilloso, está muy bien. Vamos a ver, Loli, mi tocaya, que nos manda un email desde Almería, un inmenso coral, es mi bahía. Dice, ¡ah! Ya acabamos de descubrir el secreto a Zarco. Ahí estamos. He leído que soplar globos ayuda a tener los pulmones más fuertes. ¿Es verdad? Pues hacemos la prueba con Julio, que hinche los globitos. Bueno, pero que vaya José María comentando. Yo es que inflar el globo y hablar a la vez no puedo. Pues deberías saber, hijo mío, en la televisión tienes que estar capacitado para hacer de todo. Hablar y hinchar globos a la vez. Esto
estoy haciendo presión, es decir, estoy haciendo fuerza para inflar el globo. Por lo tanto, estoy fortaleciendo y empujando los músculos respiratorios. Por lo tanto, eso es bueno. De hecho, después de las intervenciones quirúrgicas y demás, se aconseja inflar globos precisamente para que la musculatura, diafragma, músculos del tórax y el resto de los músculos adicionales presionen totalmente. Y igual que no puedo tocar la flauta, pero no sé tocar la flauta. Pero vamos, tampoco es muy complicado, Zarco. Tocar instrumentos. Esa no es muy difícil. Que suene, que suene. Ana sí sabe, sí sabe. Dale, dale. Pero, Dale, dale. Me ponen un gorrito y ya. Te van a venir todos los ratones. Pero los instrumentos de viento, efectivamente, sobre todo los que son grandes, se tiene que hacer mucha más fuerza y todo lo que sea aumentar la presión en el tórax, lógicamente, ¿verdad? Es una maniobra que da trabajo a la musculatura respiratoria y es útil en algún tipo de enfermedades respiratorias. Está muy bien. Los músculos se ejercitan trabajándolos, pues estos. Si hay que soplar, pues se sopla. A respirar, a respirar. Páginas de interés recomendadas en webs, blogs. Páginas de interés para que nadie se nos pierdan y puedan consultar con seguridad. Vamos a darles la página web de la Sociedad Española de Neumología, que es www.separ.es, donde pueden tener información, además dirigida exclusivamente a los pacientes. Verán que es una información muy clara y muy concisa. Y también un blog que es www.portalneumo.com, donde van a poder ver las patologías más importantes del pulmón y del aparato respiratorio. Y sobre todo la fisioterapia, es decir, qué es lo que podemos hacer con nuestros músculos para mejorarlo. Claro, que esto también, aquí se puede preguntar, ¿no? Sí, en estas páginas sí. se pueden hacer consultas. Exacto. Eso es importante, que son... Esa es la página la página de SEPAR, que además tiene una página concreta para pacientes, ¿verdad, José María? Bueno, hemos hablado del diafragma, que tenía la función que ya nos han descrito de apretar de alguna forma los pulmones. Vamos a localizarlo, porque visualizar dónde está el diafragma nos va a ayudar para saber luego manejarlo. ¿Y cómo es? Es esta parte de aquí está abajo. Justo el diafragma es lo que separa el tórax del abdomen. ¿De qué está hecho? ¿Cuánto mide? Músculo. Es un músculo. Es un músculo y es un músculo que es la parte roja que veis abajo, ¿de acuerdo? Roja. Está marcada además ahí a la derecha, diafragma. Se inserta en la columna, en el esternón, en las costillas. ¿Es diametral o es...? Es como una cúpula. Una cúpula. Tiene justo la forma de una cúpula y tiene orificios para que pasen estructuras del tórax al abdomen. ¿Cómo? ¿Qué estructuras pasan? Por ¿A través ejemplo, del diafragma? El esófago. El esófago ¿Por medio? comemos a través del esófago. Un agujero. Tiene un agujerico, pero diseñadito. La aorta, la vena cava. Y eso se sube y baja, o se Entonces comprime el diafragma hacia se adentro. contrae, cuando inspiramos el diafragma baja y por lo tanto expande los pulmones. O sea, cuando inspiramos por la nariz va hacia abajo. Y cuando expiramos el diafragma sube. Entonces, cuando el diafragma va hacia abajo, ¿qué hacen los pulmones? Hay más espacio en la cavidad torácica y los pulmones se expanden. Se expanden. Entonces, cuando recogen todo el aire... Cuando se llena el pulmón de aire y ese aire es el oxígeno que pasa a la sangre. Y cuando expiramos, el dióxido de carbono que ha pasado de la sangre a los alvéolos, lo expulsamos fuera. ¿Por qué suspiramos, José María? El suspiro es un mecanismo fisiológico, quiere decir, los pulmones normalmente respiramos utilizando una mínima parte de la capacidad pulmonar y en cada cierto tiempo tenemos que hacer expansiones completas para esas partes del pulmón, digamos, que se han quedado un poquitín más pegadas, expandirlas. O sea, pero porque llevas mucho rato sin inspirar totalmente los pulmones. Suspiramos, lo que ocurre es que hay personas que perciben los suspiros con una sensibilidad mayor y a veces consultan diciendo que creen que eso es anormal. Pero el suspiro cumple una función fisiológica que es estirar el pulmón por completo cada cierto tiempo. O sea, lo estiras por completo, eso significa que no lo has estirado por completo durante mucho tiempo. Eso quiere decir que en la última media hora que estamos respirando con una pequeña parte de la capacidad que tiene el pulmón. Pero hombre, un suspiro tiene mucho componente psicológico también. También. Claro. Pero lo que sí hay que decir es que si no llega bien el aire a los pulmones, a ciertas zonas de los pulmones, esas zonas están menos ventiladas y al estar menos ventiladas es más fácil que se produzcan enfermedades ahí. Claro. Por ejemplo, las neumonías. Pilar, ¿usted suspira mucho? Ay, sí. Ay, sí. Suspiro. Y en casa le dicen, ay, ¿qué estarás pensando? Tanto suspiro, sí. Porque mira, yo se decía yo, mamá, ¿verdad? Porque si te encuentras mal. Y ella me decía, pues no, hija mía, pero me quedo descansada. Y ahora lo hago yo. Qué bueno. O sea, que los suspiros, fíjate, son de familia. Bueno, Pilar, ¿qué quería consultar con los doctores? Bueno, pues yo canto J. Estoy en un... Perdón. Sí, Pilar. Ah, sí. Bueno, pues eso, canto J, estoy en una escuela de J. Y claro, pues cuando ya he empezado de mayor y el profesor pues nos enseña a respirar,
pero claro, siempre todo muy deprisa, y cuando lo oí en la televisión, pues quisiera saber cómo tengo que bajar el aire abajo, al diafragma, abajo, respirar con la tripa, que yo creo que he aprendido, pero a lo mejor no lo suficiente. Pero tú me estás preguntando por respirar con el estómago. Sí, respirar que es con la tripa, Sí, con la tripa. pero es la técnica que muchos cantantes utilizan para mantener mucho la expulsión del aire en tiempo sostenido y aguantar. Bueno, es una técnica complicada. Ahora le preguntamos a Cristina antes de pasar por el doctor. Un cantante tiene que prolongar mucho el tiempo expiratorio y eso exige un entrenamiento. ¿En qué entrenamiento estaríamos? ¿De qué entrenamiento estaríamos hablando, Cristina? Abdominal, que como podemos ver en esta imagen, tiene la ayuda de un fisioterapeuta para aprender a hacerlo. La gente piensa que respirar es algo natural, porque si no, no podríamos vivir. Bueno, pues también hay que aprender a respirar, como a todo. En la imagen veis que la fisioterapeuta le dice que coja el aire por la boca, lo lleve directamente al abdomen y al soltar el aire muy despacio, como si fuésemos soplando un globo, ese abdomen se va contrayendo despacito. Ella le va ayudando con las manos, le recoge, le contrae bien todo el abdomen para que ese aire vuelva a salir muy, muy despacio hasta que ella por sí sola sea capaz de controlarlo. Esta respiración abdominal también nos ayuda a relajarnos. Cuando nosotros hacemos deporte hacemos una respiración más superficial, más pulmonar cuando salimos a andar. Esta respiración abdominal nos ayuda, por ejemplo, las personas que necesitan hacerlo, como los cantantes, o en personas, por ejemplo, que les viene muy bien relajarse. Mira, Ana, vente un momentito. Vamos a hacer como cuando eras pequeña y decíamos, haz el esqueleto. Entonces ellas, ¿qué hacían? Hundían el estómago muchísimo. Todos los niños pequeños hacen esto que les encanta. Y ahí vemos cómo se separa la caja torácica, como ha dicho el doctor muy bien, el diafragma baja, dejando más espacio a nuestros pulmones para que estos se abran. Suelta el aire, que si no te vas a ahogar, suelta el aire por la boca y podamos hacer una respiración completa. Si volvemos a inspirar profundamente, haciendo una respiración pulmonar, el diafragma baja, expandimos bien los pulmones y volvemos a soltar el aire. Es la diferencia entre una respiración corte pulmonar a una respiración abdominal. Pero, ¿qué tenemos que hacer para trabajar nuestra respiración, para entrenar? Hacer ejercicio. El ejercicio nos ayuda a tener una buena capacidad cardiopulmonar. Así que fijaros en lo que vamos a hacer nosotros hoy. Vamos a empezar con un ejercicio muy lento para que poco a poco vayamos cogiendo un poquito más de intensidad. Lo vamos a empezar incluso con un paso de lambada. ¿Qué os parece? Que eso todo el mundo lo puede hacer. Vamos delante, vamos respirando rítmicamente. Al otro lado, cortito. Respiramos por la nariz, vamos echando el aire por la boca. Muy bien. Una respiración rítmica, un movimiento controlado, sencillito. Y ahora un poquito más, vamos a coger más intensidad y abrimos ahí fuerte, con un poquito más de fuerza, ¿vale? Seguimos respirando por la nariz y echando el aire por la boca para no ahogarnos. Amplio, muy bien, nos quedamos ahora, movimientos de cadera, 2, 3 y cambio de lado. 1, 2, 3, cambio de lado, 1, 2, 3 y al otro lado. 1, 2, 3, me quedo con brazos ahora. 1, 2, 3, 4, salto un poquito. 1, 2, 3, 4. Lo importante es que vayamos haciendo un ejercicio siempre muy rítmico. Esa es la mejor manera de entrenar nuestros pulmones. Vamos con brazos arriba. Con brazos arriba para dar más intensidad al ejercicio. Arriba. Seguido. 1, 2, 3, 4. 2. 1, 2, 3. ¿Vale? Y ahora de nuevo bajamos el ritmo y empezamos bajando la intensidad del ejercicio para poder recuperarnos. Esto es un truco que hacemos muchas veces en las clases. Ir cambiando la intensidad del ejercicio para que todo el mundo pueda aguantar esos 30 o 40 minutos de ejercicio. Muy bien, nos quedamos, hemos descansado, hemos tomado aire y de nuevo, con un poquito más de energía. Inspiramos por la nariz, expiramos por la boca. Respiraciones profundas y sobre todo muy rítmicas.
Y atención, si haciendo este ejercicio tienes una señal de alarma porque te ahogas o porque tienes mucha tos, ahí tienes que acudir al médico, ¿eh? Porque te puede estar ocurriendo algo. Así que el ejercicio también nos ayuda como señal de alarma. Bueno, pues con eso ya se queda Pilar satisfecha. Pedro, buenos días. ¿Cómo respiramos? A ver. Bueno, pues ahora voy bastante mejor, pero al principio me tuve que venir a Torrevieja por salud y vamos, creo que me recuperó bastante bien. ¿Por qué? ¿Cuál fue el origen de su problema? Bueno, es que en primer lugar yo tengo escoliosis de nacimiento. Sí. Y entonces, debido a ahí, estuve trabajando 32 años. En fin, estuve en una empresa que poco más o menos tenía pocas medidas de higiene y quizás eso pues también ha contribuido a mi problema. Ya. ¿Y el diagnóstico que tiene Pedro cuál es actualmente? Sí. ¿El diagnóstico que tiene cuál es ahora? ¿Perdón? ¿El diagnóstico que le han dado cuál es, Pedro? Bueno, pues es deficiencia respiratoria crónica y tengo que dormir con un BiPAP y acompañado de oxígeno. Ya. ¿Y qué quería preguntarle al doctor Echave Sustaeta? Pues mire, pues, que cuando hace frío, frío con aire y eso, pues me presenta mucha mucosidad y ahí ya, pues entonces, al dormir por las mañanas, o sea, por las noches, y me despierto por la mañana, que tengo ya que dejar el BiPAP, me encuentro con una cantidad de mucosidad que vamos, que me tengo que sentar en el baño por lo menos media hora ahí hasta intentar sacar cuanto más mejor. Pero para eso hay soluciones, tengo entendido, ¿verdad, José María? El frío es un irritante bronquial y el frío estimula la producción de secreciones. Por ejemplo, uno de los procedimientos para intentar aliviar esto es respirar por la nariz. Y luego lo que ocurre es que Pedro tiene una situación respiratoria compleja. Tiene un problema de la columna que hace que el esfuerzo que él tiene que hacer para poder meter oxígeno y eliminar el CO2 sea excesivo y necesita dormir con un equipo por las noches que es una especie de mascarilla que proporciona aire con oxígeno. Seguro que está bien tratado. Un paciente con cifoscoliosis que tiene una BiPAP y tiene oxígeno está bien tratado y bien seguido. Pero tiene que expulsar y tiene que limpiar los pulmones. Bueno, cuanto menos secreciones tengan los pulmones, menor es la resistencia que tiene que hacer para respirar en alguien que ya tiene una debilidad porque tiene una columna... ¿Y una vez que estén hechas ya? ¿Perdón? Una vez que ya se han hecho las secreciones, ¿qué solución le podemos recomendar? Lo que tiene que hacer es utilizar técnicas de fisioterapia respiratoria. Yo le recomendaría que visitara un servicio, una unidad de fisioterapia respiratoria para que le ayudaran a drenar todas las secreciones porque va a respirar mucho mejor. Bueno, claro, exacto. Hay que comentarle a Pedro dos cosas, como ha comentado José María, y es, Pedro, dos cuestiones importantes. Le habrán dicho que tiene que hidratarse y beber mucho líquido. Y la segunda, como le ha comentado mi compañero, con la ayuda de otra persona tiene que forzarse usted a arrojar las flemas. De hecho, otra persona le puede, con la palma, digamos, plana, en la parte de entre las dos paletillas, golpear mientras usted fuerza la tos e incluso a veces hay que poner... ¿Es un golpe seco? Son golpes... Es una técnica de vibración. Sí, exacto, continuos. No duro, ¿no? Sino seco. Exacto, seco y continuo. E incluso luego tumbado, poniéndose... ¿Cuánto rato? Esto pues 15 minutillos, 10-15 minutitos. Continuado, 15 continuados, minutos continuado. Y cambiando de postura de un lado, de otro lado e incluso a veces, si puede y se lo permite lógicamente sus condiciones generales, incluso con la cabeza un poquito más baja en una cama para que, y parte del cuerpo fuera de la cama para que fuerce la expulsión de secreciones. Claro, pero tú has dado la clave, es decir, si queremos que esas secreciones salgan, la mejor forma que tienen de salir es que estén más fluidas y la mejor forma de que estén fluidas es con una buena hidratación, ya lo ha dicho Julio.